Muy buenas tardes, hermano Cleos y hermana Elizabeth. Para mí ha sido un gozo, una alegría tenerlos en esta hermosa conferencia. Dios ha dejado enseñanzas absolutamente profundas para nuestra vida, sobre todo conocer el libro de principio, que es el libro de Génesis. El libro de Génesis es un libro que se necesita estudiar mucho, en verdad, y sobre todo porque es el principio de la creación y de todas las cosas. La pregunta es que estamos siendo bombardeados desde hace muchos años, aún en la parte de la educación, es que la evolución toma mayor fuerza que la parte de la creación de Dios. ¿Qué podemos hacer, mi hermano, frente a esta gran problemática como niño que sale con esa idea de la evolución y no de la creación? Buenas tardes. Cuando estamos pensando acerca de evolución y cambio de creación, siempre para nosotros cuando estamos enseñando, para mí falta de conocimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estamos hablando acerca de evolución y creación, estamos hablando acerca de cosmovisiones. Hay dos cosmovisiones fuertes ahí, ¿no? Un cosmovisión tiene un base humanista y también otro cosmovisión está en la palabra de Dios, en la Biblia. Porque soy cristiano, pero mi punto de partida es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, cuando por ejemplo, estamos haciendo una conferencia, siempre empezamos con los dos cosmovisiones, porque es falta de información. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, estamos pensando en educación. ¿Qué está haciendo ahora en el sistema de educación? Ellos están enseñando solamente un cosmovisión, evolución. Entonces, quizás tú sabes, pastor, si alguien va a escuchar una palabra, siempre está diciendo, ¿no? Está lavando su cerebro, entonces dice, evolución es verdad, Dios no existe, etc. Entonces, no solamente en nuestro sistema, pero en el sistema de educación, en toda parte del mundo. Pero es importante, si podemos enseñar los dos cosmovisiones, entonces alguien puede mirar los dos cosmovisiones y pensar lógicamente, ¿no? Sí, mira, pero hay otra cosmovisión, entonces yo puedo elegir, ¿no? Porque evolución está enseñando, por ejemplo, evolución está enseñando acerca del origen del hombre. Ellos dicen, hay evidencias, ¿qué evidencias hay? Pelo humano, Brascaman, Lucy, Lucy, etc. Pero la Biblia dice, Dios creó el hombre en su imagen y semejanza. La Biblia dice en el día sexto, Dios creó los simios. Entonces, mira, hay un conflicto ahí, ¿no? Entonces, las evidencias que ellos tienen es muy cuestionable. De Pilgrim de la Grassman, porque en la historia era falso, muy falso. Por ejemplo, Pilgrim, esa información había falso por más de 40 años. Entonces, la gente sabe, los científicos saben, pero hasta ahora ellos están enseñando esta mentira. Entonces, otra vez, es importante que la gente sabe, hay dos cosmovisiones, pero también ellos pueden escuchar, evaluar, hacer preguntas y escoger cuál es más lógico. Pero también los dos, evolución y creación por la fe también. Fe es importante, porque nadie había ahí, ellos dicen, muchos han tratado para observar los cambios, no dice. Pero la Biblia dice, había alguien, se llama Dios. Entonces nosotros creemos en Dios, en su palabra, porque la palabra de Dios es nuestra autoridad. Una de las cosas que siempre me impacta es cuando los profesores, para poder enseñar ese tipo de cursos que pueden llamarse el evolucionismo o el creacionismo, los profesores siempre se cogen por la evolución, tratando de enseñar el Big Bang, la explosión, un montón de cosas. Y lamentablemente yo creo que el niño, en vez de edificarlo, lo destruye, porque de alguna u otra manera el niño no está entendiendo bien las cosas, porque, como usted decía, hermano,
todo se está enseñando de un aspecto humanista. Lamentablemente el hombre ha cerrado la Biblia y eso lo encontramos que cuando el hombre cierra la Biblia, él crea sus posiciones, sus suposiciones o sus criterios, pero no está tomando en serio la palabra de Dios. Yo creo que una de las cosas que está pasando es que los niños y todos los que han salido de la escuela salen con unas ideas bastante erróneas con respecto a la evolución y es por eso que muchos de ellos rechazan el Evangelio, rechazan incluso hasta la palabra de Dios, porque han sido creados desde esa expectativa. Nosotros vemos que había una catástrofe, después de la creación una catástrofe, y esa catástrofe, si usted lo explicó, fue producto del pecado del hombre. Nosotros vemos que fueron 40 días y 40 noches, pero escuché decir que eran como más de 40 días y 40 noches. ¿Me puede explicar eso? Claro, sí, y quizás un poco también quería mencionar algo de la pregunta anterior, porque lo que no está sucediendo en las iglesias es que no estamos conectando la Biblia con el mundo real. Y es lo que necesitamos hacer es instruir, pero instruir en la palabra como parte de la historia real que estamos viviendo. Por ejemplo, con la pregunta que usted hacía del diluvio, hay ese concepto equivocado que el diluvio fue 40 días y 40 noches, cuando la Biblia misma le describe de que fue por un poco más de un año. Pero no solamente eso, la Biblia describe que dice se abrieron las fuentes de las aguas. Esto quiere decir que salió agua de debajo de los océanos. Y la ciencia ha comprobado hoy en día de que existe mucha agua debajo de los océanos, porque la ciencia correcta siempre apoya las escrituras. Entonces, el diluvio no solamente fue lluvia, fueron grandes tsunamis cubriendo toda la tierra, toda la faz de la tierra. La Biblia dice también de que fueron cubiertos los montes más altos. Entonces, imaginemos, nosotros conocemos el monte Everest, por ejemplo. El monte más alto en el mundo fue cubierto también. Y se han encontrado fósiles marinos en el monte Everest. Y esto es evidencia para justamente geología acerca de lo que ocurrió en el pasado, hablando de fósiles. Pero eso es interesante. Estoy conectando la Biblia con el mundo real. Entonces puedo hablar de geología, enseñar a los alumnos acerca de esto, a los jóvenes en este tiempo, en la escuela dominical, no como la enseñanza errónea de que uno dibuja un barquito que parece salido de un cuento de hadas, cuando la Biblia describe una nave real que tenía la capacidad de flotar para vencer los tsunamis más fuertes que hubo en ese tiempo. Entonces recuerden el diluvio, grandes tsunamis, volcanes erupcionando, había lluvia, grandes masas de agua cubriendo toda la tierra. No, algo más, pastor, porque el Ministerio de Expresiones, cuando estamos visitando diferentes lugares, es un ministerio interdenominacional. Entonces estamos en diferentes iglesias, bautistas, servidores, alianza, etc. Entonces, algunas veces la gente dice, pero yo no quiero escuchar la Biblia cuando estamos hablando acerca del diluvio. Muéstrame ciencia. Entonces, es importante. Por ejemplo, ellos han encontrado, los geólogos, dice, la mayoría de los fósiles han encontrado en toda parte del mundo. 95%, wow, eso es mucho. Casi 100 son fósiles marinos. Entonces, esta información está apoyando que dice la Biblia, por ejemplo, en Génesis 7:19. Dice, y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Ahí está la respuesta. No quiere escuchar la Biblia, pero la ciencia está diciendo que dice la Biblia. Porque ahora la gente está poniendo la ciencia y la Biblia abajo, pero no es así. Debería ser ¿verdad? Sí.
La Biblia primero, la autoridad, La autoridad en más. todo. Entonces la gente, interesante. Sí, 95%. Interesante. Otra pregunta, hermano. ¿Cómo se llama? Hablamos de la confusión de las lenguas. Las lenguas se confundieron cuando estuvieron haciendo la Torre de Babel, ¿no es cierto? Entonces, y salieron todos los idiomas. Cuando el Señor dice, descendamos y confundamos su idioma. Entiendo perfectamente el asunto de la confusión de lenguas. Mi pregunta es, ¿de dónde salieron las razas? Ok, bueno, la Biblia no habla acerca de raza, porque hay una palabra, nosotros aprendimos, por ejemplo, en Mateo 28, 19, Jesús dijo, ¿no? Ir a ser discípulos en diferentes naciones o etnias. Etnias, ¿verdad? Entonces, porque todos somos una familia, nosotros venimos de Adán y Eva, pero por supuesto después del diluvio nosotros venimos de nuestra familia. O sea, entonces cuando Dios confundió el famoso idioma, ¿no? En esa época, entonces cuando ellos salieron de diferentes partes del mundo, sí había un poco cambios, ¿no? Entre la gente, ¿no? Como para adaptar, vivir, empezar diferentes, ¿cómo se llama? Civilizaciones, culturas. O sea, entonces, en la Biblia enseña esto, no diferentes razas, porque somos una misma, ¿cómo se llama? Una raza humana, pero no hay diferentes razas. Tú eres mi primo, pastor. ¿Qué dice mi hermana? Claro, entonces si nos vamos de la perspectiva bíblica, Sí. de la cosmovisión bíblica, hay ese orden, ¿no? Primero Adán y Eva. Sí. Los dos primeros de Adán y Eva, luego dice Génesis capítulo 5, ellos tuvieron hijos e hijas. Sí. Porque muchos creen que solamente tuvo a Caín, Abel y Set, pero no, la Biblia dice hijos e hijas. Luego sigue a Noé y su familia. 8 personas fueron las únicas que quedaron en ese tiempo. La población siguió creciendo y luego viene Babel. Sí. Y nuevamente Babel, en ese tiempo se hablaba un solo idioma, era una sola etnia. Pero debido a la desobediencia del hombre, como siempre, Dios dispersó a toda la humanidad de ese tiempo. Y es allí donde se forman los diferentes grupos étnicos, no las diferentes razas, los diferentes grupos étnicos, y las diferentes culturas y los diferentes idiomas, porque Dios confundió el idioma, las lenguas, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida, ¿no? De los diferentes grupos humanos que encontramos en el día de hoy. Qué bien, hermana. Gracias, hermana, por esto. Y bueno, quería hacerles otra pregunta. Los dinosaurios crecieron juntamente con el hombre. Tuvieron en ese tiempo, antes del diluvio, los dinosaurios existieron. Pues para nosotros, nuestro punto de partida es la Biblia, ¿no? Sí. Entonces la Biblia dice, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, en el día sexto, la Biblia nos enseña que Dios creó primero los animales de la tierra y también el mismo día Adán y Eva. Entonces para nosotros, porque tenemos evidencias que existieron los dinosaurios fósiles. Por los fósiles. Por los fósiles, entonces fósiles muestran había dinosaurios. Entonces, bíblicamente, en el día sexto, Dios creó todos los dinosaurios en este tiempo. Entonces, Adán puede mirar, quizás tocar un dinosaurio, porque en ese tiempo, en Génesis capítulo 1, no había pecado. Entonces, él puede ir un león, un elefante, etc. Y también un dinosaurio. Pero cuando el pecado entró en Génesis 3, había un cambio, entonces, ten mucho cuidado. Sí, porque la Biblia dice, siempre hay un orden en los días de la creación. Ok, hermana. ¿Qué consejería usted, hermana, a cada uno de nosotros cuando realmente a las iglesias les hacen preguntas como esta, ¿no? ¿Cuál es la parte más importante? ¿Cómo diría usted? ¿Cuál es lo más importante en la vida del cristiano conocer en cuanto a preguntas y respuestas de Génesis? Porque Génesis está llena de preguntas, llena de respuestas.
¿Qué consejo le daría a ustedes a los hermanos? Claro, gracias Pastor por la pregunta. O sea, definitivamente necesitamos instruir a la iglesia y nosotros necesitamos estudiar con seriedad las escrituras. Y eso requiere una inversión de tiempo, una inversión de yo poder realmente estudiar, de yo poder leer también, porque podemos encontrar en estos tiempos materiales, herramientas que van a ayudarnos a poder defender nuestra fe. Entonces agradecemos al Señor, por ejemplo, la oportunidad que nos ha dado de venir aquí con ustedes para poder compartir y aprender juntos. Pero hay herramientas, tenemos nuestra página web, respuestasengenesis.org. Entonces pueden leer, hay artículos, hay materiales, hay libros. Por ejemplo, realmente les felicitamos que ustedes han tomado ese desafío de empezar ese tipo de conferencias. Entonces, porque de esa manera las nuevas generaciones van a ser instruidas en la palabra, en la verdad de la palabra. Ellos van a aprender a conectar el mundo real con la Biblia. Y que no estamos hablando de historia, de fantasías, sino estamos hablando también de temas de ciencia, porque estamos hablando de ciencia correcta, porque hay ciencia que no lo es. Entonces, pero lo importante es entender que la ciencia correcta siempre apunta a las escrituras. Entonces, realmente creo que necesitamos orar también de que el Señor nos ponga ese hambre y sed de su palabra. Porque especialmente en los tiempos que vivimos, donde hay tanto engaño, necesitamos conocer todo el consejo de Dios que solamente está en las escrituras. Bien, mis hermanos, gracias Pastor Cleos y hermana Elizabeth por su presencia aquí. Para mí ha sido un gozo tenerlos acá, que no creo que sea la última oportunidad, sino que esa oportunidad podemos tener. Oren por nosotros para que Dios siga haciendo crecer este lugar en hombres temerosos de Dios que le sirvan a Dios. Mi hermana, ha sido un deseo, bendiciones para su ministerio, que siga creciendo cada vez más y más. Gracias. Gracias, Pastor, gracias. Que se bendiga. Gracias.